Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y vengo a leerles un cuento de David Means. David Means es un escritor norteamericano de los años 60 que ha escrito novelas, pero que sobre todo está considerado hoy por hoy como uno de los principales autores contemporáneos del relato breve, lo que lo hace perfecto para nuestro podcast. Ha sido ganador de muchísimos premios, tanto por sus cuentos como por sus novelas. El cuento que hoy vengo a contarles se llama El artista terminal y forma parte de un libro que se llama Instrucciones para un funeral de Editorial Sexto Piso. Y dice así: Cuando ocurrió, su muerte pareció formar parte del orden en que suceden a veces las cosas. Cuando la mala suerte y la naturaleza fisiológica del trauma, en este caso, la inflamación del cerebro tras una cirugía de extirpación de cáncer, se conjuran para boicotear los esfuerzos curativos de la institución médica. Lamentamos su muerte como un suceso natural. De inmediato, desde el mismo día en que recibimos la noticia, percibimos su ausencia como parte de un plan global y de nuevo natural, más amplio. Ella nos había dejado del mismo modo que el resto de cosas vivas, sucumbiendo a la fragilidad del cuerpo biológico. El cáncer había sido extirpado mediante un procedimiento limpio y preciso. Pero entonces otro elemento entró en juego. No es que fuese una gran pérdida, no quiero decir eso, pero al final su muerte pareció formar parte de una hermosa tragedia, una de tantas. Se produjo un conflicto entre lo que se esperaba y lo que ocurrió. Sus dos jóvenes hijas nunca tendrían una madre, y nadie volvería a oír jamás su preciosa voz. Cantaba en un coro de gospel. En los meses que siguieron, nuestro dolor continuó haciéndose más punzante, y entonces, un buen día, empezó a disminuir poco a poco hasta que los recuerdos de ella, su risa alegre y luminosa, sus preciosos ojos, empezaron a borrar el doloroso día de su entierro. 6 años más tarde, el artista terminal, como lo apodaron los medios, confesó haber asesinado a varios pacientes en un hospital del interior, en el norte del estado. Se trataba de pacientes en cuidados posoperatorios a los que había alterado la medicación, siempre de una forma profesional, aliviándoles el dolor un poco más de la cuenta, pero con rigor clínico. Nada de desconectar el primer enchufe que pillase, ni de ahogarlos con cantidades ridículas de morfina. Perpetraba asesinatos por piedad, cuyo objetivo, según sus propias palabras, era traer la salvación a este mundo de sufrimiento. Cuando la historia salió a la luz, los hospitales y las compañías de seguros se vieron en la obligación de revisar todos los casos y, paulatinamente, en el curso de varios meses, comenzaron a resolverse varias defunciones misteriosas que habían sido atribuidas a causas naturales. Pacientes que, tras una operación exitosa, hombres y mujeres jóvenes con todo a su favor, volvían en sí tras el efecto de la anestesia, vivían varios días y, de repente, morían plácidamente en mitad de la noche, sin realizar ningún tipo de esfuerzo heroico que les salvase de caer en el vacío para siempre. Mientras el artista terminal andaba entretenido confesando más crímenes, 4 o 5 pacientes de otro hospital de interior, las autoridades tuvieron que echar la vista 15 años atrás para investigar su historial laboral en 10 hospitales que solo habían estado rifando, no solo porque era enfermero, profesión muy demandada en aquel momento, sino también por ser hombre. Y no un enfermero cualquiera, sino uno extremadamente cualificado, extremadamente afable, bien afeitadito, pulcro, con una voz agradable, calmada y clara. El tipo de hombre que uno querría tener junto a la cama, atento y considerado a la par que eficiente y organizado. De esos que lo comprueban todo exhaustivamente y se pasan el día lavándose las manos. Seguramente un hombre soltero, de vida austera, que echa todas las horas que hagan falta por pasión a su trabajo.
Reparto piedad, explicó en el juzgado un año después. Dispenso piedad, alivio cargas, derroto el dolor, facilito una transición apacible al más allá. Mi obligación es con Dios, hago la obra de Dios. El Señor está en mi corazón, ejecuto su voluntad, pongo fin a la vida para garantizar la salvación. Por piedad y nada más. Y así, R que R, hasta que el juez levantó la mano y le ordenó que se callase. En los hospitales donde había trabajado, casos que habían atribuido sin resquicio de duda causas naturales, conforme al orden natural de las cosas, pasaron automáticamente a estar bajo sospecha. En cambio, los casos en los que sí había mediado confesión expresa, entre 10 y 15, y alguno más aparte, se reclasificaron de inmediato como homicidios. Cada muerte, confesa y repentina, había tenido un motivo concreto, un suero de morfina mínimamente alterado, lo justo para provocar un fallo cardíaco que parecía ser, en cierto modo, natural. Una dosis extra de digoxina que había provocado que el paciente, tras una operación a corazón abierto, zozobrara entre la vida y la muerte debido, en apariencia, a una simple cuestión fisiológica. Con orgullo en la voz, afirmaba que suministraba piedad en dosis calibradas. Un simple empujoncito que servía para precipitar una situación que, de otra manera, habría sido, palabras textuales, perfectamente natural. Así, por ejemplo, el miocardio, agotado y débil tras haber sido sometido a una actividad de contracción, liberaba su energía y se rendía, procurando de este modo un gran alivio a sus tejidos, según él. En el caso de una niña de corta edad que estaba en coma inducido, lo único que hizo él fue permitir que continuase su viaje hasta Dios, ahorrándole así el trance de un infierno terrenal en vida. Cuento todo esto solo para decir que cuando mi amiga falleció tras la cirugía cerebral en un pequeño hospital del interior del estado de New York, cuando Cherry murió en el corazón muerto de una noche de invierno, sola en una habitación de la UCI, cuando su cerebro se inflamó tras la intervención y la presión incesante provocó de algún modo, esto es especulación pura y dura, el fallo cardíaco al día siguiente, este se atribuyó en un principio a un acto de Dios, en caso de ser creyente, o simplemente a un fallo natural del cuerpo. Otra trágica muerte, otra víctima de cáncer que dejaba a 3 niños y a un padre varados en un silencio desolador, inenarrable. Parecía ser el tipo de muerte que solo se puede contemplar de lejos, porque si te acercabas demasiado, si te adentrabas en la pérdida, acababas dándote de bruces contra la locura. No te quedaba otra que admitir que todo era cuestión de suerte, nada más, y admitir eso supone, al menos para mí, rendirse a la forma más pura de terror. Lo único que podía hacer en aquel momento era poner el foco en las cuestiones básicas de su pérdida, llorar su ausencia, recordar su hermoso rostro afilado, la dulzura de su risa, rezar o no para que su alma siguiese viviendo de una u otra forma, si no en algún lugar celestial, si al menos en aquellos que guardábamos algún recuerdo de su paso por esta vida. Pero entonces, 6 años después, apareció en los medios la noticia de que el artista terminal, mencionado anteriormente, había sido detenido tras una minuciosa investigación de 2 casos similares en el mismo hospital de interior. Al oír la expresión de interior, a muchas personas se les venía irremediablemente a la cabeza una serie de imágenes determinadas. Carreteras llenas de baches que zigzagueaban siguiendo el curso del río Hudson, siempre oculto por la frondosa vegetación de la orilla. Vastas extensiones de maleza y pastizales que conducen al renoval donde antaño se abrían, supongo, campos de labranza, fábricas oxidadas que vierten policlorobifenilos al río,
En el imaginario colectivo, el interior comienza justo en la bahía de Newburgh, el punto más alto hasta donde se adentran las aguas salobres provenientes del puerto de Nueva York. Mi imagen del interior ha sido moldeada por las fotografías de Richard Prince: casas de maderas abandonadas, casas remolque oxidadas, canastas de baloncesto solitarias, también oxidadas, faltaría más, huellas de frenadas sobre el asfalto realizadas por adolescentes aburridos, siguiendo el obligado ritual de consuelo que supone arrancar un coche, haciendo un puente y realizar espectaculares derrapes de 360 grados. Fotografías de coches musculosos, con su extraordinaria potencia y rugientes motores, acariciando el desalentador horizonte con sus alargados y lustrosos capós. El artista terminal, que nunca se aventuró hacia el sur más allá de Newburgh, trabajaba en hospitales de segundo nivel que formaban una constelación de centros de atención médica del interior del estado de Nueva York, llegando hasta Búfalo, que de algún modo escapa a la etiqueta del interior, al estar a orillas del lago Ontario, cuyas aguas bañan también la ribera canadiense. Cuento todo eso solo para decir que el hecho de que trabajase en centros hospitalarios del interior parece, en retrospectiva, estar ligado con la región en sí y con el hecho de que gran parte, no todo el mundo, pero sí la mayoría de su población, tuvo que sufrir por partida doble a cuenta de sus acciones. Los medios daban por hecho que las víctimas, al haber sido atendidas en hospitales del interior, vivían en realidad allí. Pero ese no era el caso. Cherry vivía en un pequeño pueblo junto al río Hudson, situado unos 50 kilómetros al norte de Manhattan, cuando tuvo una revelación en la que Dios le pedía, según contó a sus amigos poco antes de la operación, que buscase al doctor Drake, un neurocirujano robusto y remilgado que contaba con un buen número de cirugías cerebrales a sus espaldas. En cualquier caso, fuera del hospital, aquella fría noche de invierno, el paisaje se antojaba lúgubre, solitario, luctuoso, triste, resistiendo estoicamente la difícil situación económica del momento, luchando por sacudirse el estigma de quedar fuera del campo gravitatorio cultural de la gran ciudad. Para ser franco, hasta que no tuve noticia del artista terminal, consideré a toda la región cómplice de su muerte. Tiempo después de que la noticia saliera a la luz, me resultaba difícil creer que mi querida amiga hubiese sucumbido al complejo despliegue de casualidades, un sinfín de factores que se habían combinado para llevarla a una cama concreta, en un hospital concreto, para someterse a un tipo concreto de intervención quirúrgica y solucionar un problema médico concreto, para que fuese atendida en planta por un enfermero concreto al que, casualmente, le tocó trabajar aquella noche concreta, un tipo que padecía una enajenación mental concreta o que se había comprometido con una particular noción de piedad y que administró cierta dosis de una sustancia concreta, si bien desconocida. El caso sigue abierto. Casi nadie fue capaz de aprehender la compleja suma de factores que pusieron su vida en manos de aquel loco. Cuando salió a la luz la noticia del artista terminal, hacía 6 años que mi amiga había muerto. El dolor por su pérdida no era más que un pinchacito, un recuerdo lejano que incluía el día en que me enteré de su fallecimiento, una tarde gris en una cabaña de interior, aunque no exactamente de interior, pues desde un punto de vista teórico, esta pequeña cabaña, donde suelo quedarme cuando voy a pescar, está situada cerca de un tramo del río Guadalquivir, no muy lejos de Goshen, que atrae a una amplia variedad de gente adinerada de la ciudad y de los barrios residenciales, y, por algún motivo, parece protegido de las asociaciones que suele suscitar el concepto de interior. Estaba sentado tranquilamente leyendo a Isaac Babel mientras la niña dormía,
e Irene se echaba una cabezadita en mitad de un silencio profundo, ni siquiera interrumpido por el murmullo de la nevera. Si acaso, por el rumor del viento al colarse por entre los pinos del fondo de la finca. Entonces llamaron a mi teléfono. Era mi suegro, que también es médico, y me dio la noticia meticulosamente, hablándome con esa voz clara que ponen los médicos, ciñéndose a los hechos. Había fallecido durante la noche, de madrugada. Se desconocía la hora exacta, debido a un fallo cardíaco originado por la inflamación del cerebro o por el motivo que fuera. Ese recuerdo, ese silbido de fondo del viento tal vez a través de los árboles, unido al suave ronquido de la niña, no tan suave decir verdad, pues era bastante fuerte para salir de la boca de un bebé de 6 meses, ese recuerdo se mezcló con los recuerdos del funeral, celebrado con gran pompa en una enorme iglesia abovedada que antaño había servido de auditorio. Todo el mundo iba de blanco, salvo los que veníamos de la ciudad. Las mujeres llevaban pantalones, y a las que no, les dieron pañuelos de lino para que se cubrieran las rodillas por una cuestión de decoro, supongo. Toda la ceremonia estuvo marcada por un tono de júbilo, alegría y plenitud fundamentado en la idea, en el concepto quizás. No, en algo mucho más profundo, en la certeza de que ella había partido hacia un reino mucho mejor. Había obtenido, como quien dice, un pasaje directo al cielo. Este tono de júbilo lo procuró de manera brillante el coro gospel al que había pertenecido, que cantaba extáticamente mientras nosotros, la gente de la ciudad, intentábamos comportarnos de la forma adecuada, manteniendo el tipo en la medida de lo posible, intentando no extraer juicios por el hecho de que su cultura afroamericana chocase de lleno con el blanco de nuestra piel, y nosotros, como blancos, aceptásemos el privilegio de asumir que no teníamos ninguna identidad étnica real, solo un vacío que constituía, estos son solo suposiciones mías, la norma. Hice un esfuerzo por imaginar nuestra forma de acercarnos a su postura actitudinal, dolorosa dicha por ser ofrendada, tal y como estaba predestinado a algún tipo de consignatario divino, el cual podía tomar la forma de unas puertas nacaradas o tal vez de unos brazos abiertos, sagrados, cubiertos de blanco. Todo esto, que estaba guardado en la memoria y se remontaba a 6 años atrás, cuando apareció la noticia de que el artista terminal había confesado, el caso sigue aún abierto, asusó el regreso de antiguos recuerdos que el tiempo había difuminado, emborronado y tal vez amplificado. El olor al perfume de lavanda de la mujer que nos acompañó a nuestros asientos, el rostro amplio y taciturno de su padre surcado por perlas de sudor mientras cantaba. Las ideas delirantes del artista terminal, que afirmaba haber ayudado a sus pacientes a seguir su camino hacia el cielo, se mezclaron con el tono jubiloso del funeral debido al hecho de que Cherie había partido al paraíso y se encontraba a los pies de su santísimo Creador, o frente a unas puertas nacaradas, o tal vez estuviese ya en algún reino de nubes, algodón y luz. Durante ese largo período de tiempo en que no supimos de la existencia del artista terminal, durante aquellos días hermosos fuimos portadores de un pesar fruto, o eso creíamos, de procesos, en cierto modo, naturales. No se trataba de un pesar originado por el hombre. Mientras me dirigía al río, seguía dándole vueltas a esa cuestión. ¿Originado por el hombre? Esa frase es a lo único a lo que me aferro, porque sopesar el resto, la interminable lista de casualidades, la larga retrospectiva de incidentes, el hecho de que tuviese, o al menos le detectasen cáncer en aquel momento determinado, su elección de hospital motivada por una profunda creencia religiosa, son demasiados factores que tener en cuenta, pensé mientras vadeaba el río, apartando los arbustos y la plaga de bambúes salvajes y las tupidas zarzas de la orilla.
y, por otro lado, el artista terminal, que había estado recorriendo los hospitales de interior, aprovechándose de la alta demanda de enfermeros, trabajando varios meses en un centro de Lancaster y regresando por último al interior, dejando a su paso un reguero de muerte, me parecía demasiado. A lo largo de mi obra, he descrito la sensación de adentrarse en el agua helada con botas de pescador, sintiendo cómo el plástico te comprime las piernas. La extraña sensación de pisar con suelas de fieltro las resbaladizas piedras y caminar, siempre con un poco de miedo por sumergirte en lo desconocido, pero seguro al mismo tiempo, tras años de práctica, habiendo desarrollado cierta habilidad para intuir los peligros. He usado la pesca como metáfora, pero nunca con oprobio. He recurrido al arqueamiento de la espalda cuando se lanza la caña, a los anticuados fundamentos de atar la mosca a la caña. Y una vez más recurro a la pesca porque, aquí, en mitad del río, en esta extraña soledad, sintiendo el agua fluir en ambas direcciones, me siento agradecido porque al menos durante 6 años pude pensar en su muerte como algo natural. Nunca sería capaz de usar su muerte en un relato. Tendría que hallar otra forma, pensé, y entonces, de nuevo, lancé la caña y volví a ver cómo el sedal se extendía limpiamente por la superficie, y cómo la mosca, al final del hilo, se volvía invisible, se sumergía bajo un brillo de luz y salía a flote un poco más allá. Otra imagen que hacía que me sintiese vivo en un momento determinado, rodeado de frías y crueles corrientes, flotando hermosamente sobre un número infinito de vórtices de casualidades. Pero por supuesto, desde aquel día en el río han pasado ya 6 años, y el funeral tuvo lugar 6 años antes, por lo que en total han transcurrido 12 años desde que nuestra amiga murió, y 6 desde que apareció la noticia del artista terminal. 6 años han pasado y la historia del artista terminal ha desaparecido de la memoria colectiva para ser reemplazada por otras narrativas más actuales y, por tanto, más urgentes en apariencia, de modo que lo único que podemos hacer día tras día es aferrarnos a la esperanza de encontrar una estructura auxiliar que podría empezar de alguna manera, una tarde fría de otoño, en la habitación de un hospital quizá, o tal vez fuera, en el aparcamiento, durante el descanso para fumar, cuando el enfermero asesino, apodado el artista terminal, absorbe el aire y se recrea en la belleza de la brisa vespertina, cargada del aroma sálobre de las aguas del río en la bajamar. Arriba, el cielo es azul claro, y al otro lado de la calle las hojas de los árboles han cambiado de color y derraman brillantes tonalidades al aire. Todo es rígido y luminoso. Él está estudiando su siguiente movimiento con prudencia y circunspección. La gloria de Dios está en el aire, piensa. Arrastra levemente los pies y arroja la colilla al bordillo de un capirotazo. Está loco por volver y ponerse manos a la obra. Le queda mucho trabajo por delante. Trabajo duro. Entonces inclina la cabeza y pronuncia una breve oración. Ofrece sus servicios directamente al Señor, igual que Abraham en la cima de la montaña, con lucidez y claridad, con su hijo en brazos, a la espera de recibir el puñal, ofreciendo en sacrificio su tierno y suave cuello al momento presente. Y hasta aquí va el cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. No olviden que este podcast, El Cuarto de Atrás, lo pueden encontrar en Spreaker o Spotify y allí van a poder oír todos los cuentos que he ido grabando a lo largo de la cuarentena. Si además quieren ver los videos que he grabado, los pueden encontrar en mi página de Facebook o suscribiéndose en mi canal de YouTube, El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, para que me encuentren más fácil. Gracias.